Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana. Soy Carlos Eduardo Sánchez y los invito desde ya a conectarse con nosotros en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Es un gusto que nos acompañen. Comenzamos. Y comenzamos en Colombia porque una jueza de control de garantías declaró legal la captura de Jesús Santrich. El jefe de las FARC ya fue dado de alta y fue trasladado de nuevo al búnker de la Fiscalía en Bogotá, la capital, después de la audiencia que duró más de 12 horas en la unidad de cuidados intensivos del hospital Mederi. La demora en el proceso se debió a un recurso que presentó la defensa de Santrich contra la jueza bajo el argumento de que su cliente no debe ser sometido a la justicia ordinaria, sino que debe ser la Corte Suprema la que lo juzgue. Los abogados aseguraron que apelarán esta decisión, pues denunciaron varias irregularidades, incluyendo que su cliente se encontraba inconsciente al momento de esta audiencia. La Procuraduría General también manifestó que apelará la captura porque, según ellos, Santrich nunca quedó en libertad. Comunicado de prensa 196, Bogotá, 19 de mayo de 2019. La Fiscalía General de la Nación informa: el señor Seuxis Pausías Hernández Solarte fue dado de alta este domingo por parte del personal médico del Hospital Universitario Mayor Mederi. Cumpliendo con los protocolos de seguridad, fue trasladado a la sede central de la Fiscalía en Bogotá, donde permanecerá recluido hasta que se cumplan las audiencias de imputación de cargos y medidas de aseguramiento. La Fiscalía, para garantizar los derechos de Hernández Solarte, dispuso de personal médico que le prestará atención especializada durante las 24 horas del día. Las audiencias de imputación de cargos y media de aseguramiento fueron programadas para este lunes a las 2:30 de la tarde en los juzgados de Palo Quemado en Bogotá. La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general. Entre tanto, el partido FARC, al que pertenece precisamente Santrich, se reunió de urgencia este sábado. Tras el encuentro, los líderes de la antigua guerrilla aseguraron que la recaptura de Jesús Santrich obedece a una medida adversa a lo pactado en el proceso de paz. Pese a ello, el partido emitió un comunicado en el que ratificó su compromiso de seguir cumpliendo con el acuerdo firmado durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En el documento, el líder del partido, Rodrigo Londoño, solicitó una reunión con el presidente Iván Duque para esclarecer las dudas sobre el caso Santrich y el futuro también del pacto. Esta semana el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva propuesta de reforma migratoria que implica un sistema de residencias basado más en méritos profesionales que en vínculos familiares de los migrantes. Los demócratas ya anunciaron que no apoyarán en el Congreso el plan del republicano. El pasado jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una nueva propuesta de reforma migratoria. Según el republicano, su objetivo es beneficiar a los jóvenes para que tengan mayor oportunidad de trabajo, además de garantizar la seguridad en la frontera y detener la migración ilegal. De acuerdo con esta hoja de ruta, para que un migrante sea admitido deberá hablar inglés, conocer historia del país y aprobar un examen de educación cívica. Hoy estamos presentando un claro contraste. Los demócratas proponen fronteras abiertas, salarios más bajos y francamente un caos sin ley. Estamos proponiendo un plan de inmigración que ponga en primer lugar los salarios laborales y la seguridad de los trabajadores estadounidenses. Nuestra propuesta es pro-estadounidense, pro-inmigrante y pro-trabajadores. Es solo sentido común. Mi plan acelera el alivio para los solicitantes de asilo legítimos mediante la selección de las reclamaciones sin mérito. Si tienes una reclamación adecuada, serás admitido rápidamente. Si no lo haces, pronto serás devuelto a casa. Tras la alocución de Trump desde la Casa Blanca, los demócratas reaccionaron en contra del plan que calificaron de poco serio. Trump propuso un sistema de permisos de residencia basado más en los méritos profesionales y no en los vínculos familiares que tengan los migrantes. En este momento, darle la espalda a las personas que buscan asilo es bastante devastador. Escuchar la forma como él habla de los humanos que solo están buscando un nuevo día o buscando comenzar algo nuevo, que huyen de situaciones devastadoras. Yo era una de esas y estoy agradecida de tener la oportunidad de venir a un país como los Estados Unidos para tener la educación que he recibido. No incluye ninguna protección para los streamers, no incluye
ningún plan para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que están en este país, que necesitan un camino a la ciudadanía, socava el sistema de migración, que ha sido la base de nuestro país y las políticas de migración, y asume que solo un tipo de trabajadores con habilidades son los que el país necesita, pero necesitamos que el país necesita trabajadores de todos los niveles, así que no es un plan, es otro intento para financiar el muro. A pesar del rechazo, Trump defendió su estrategia migratoria. Invitó a los demócratas a apoyarlo. Los demócratas ahora se dan cuenta de que hay una emergencia nacional en la frontera y que si trabajamos juntos se puede arreglar inmediatamente. Necesitamos votos demócratas y todo estará bien. La patrulla fronteriza está apretando un número récord de personas en la frontera sur. Los malos hombres, de los cuales hay muchos, están siendo detenidos y serán enviados a casa. Aquellos que liberamos bajo el ridículo catch it release, escapatoria, están siendo registrados y serán eliminados más tarde. ¿Darán los demócratas a nuestro país una falta de inmigración que se necesita urgentemente antes de las elecciones? Buena oportunidad. La iniciativa crearía un sistema de visas basado en puntos similar al aplicado por Canadá. El número de visas para otorgar sería el mismo. Pero la prioridad en este caso la tendrían los profesionales. Una vez consignado, el Congreso tiene la última palabra. El invitado de hoy es Emilio Viano, analista político. Yo le tengo en pantalla. Una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Gracias por invitarme. Es un gusto. Señor Viano, ¿es acertada esta propuesta migratoria o de reforma migratoria que presentó esta semana el presidente Donald Trump? Bueno, es un plan, pero no está claro si será puesto en marcha, pues que para ello deberá ser aprobado por el Congreso. Hay muchos que ven tan lejana la posibilidad de que salga adelante y lo consideran más como un mero acto de campaña, con la vista puesta en las presidenciales de 2020 para las que ya ha comenzado la carrera en el país. ¿Qué significa esto? Significa que Trump tiene dos bases de votos. La primera base son los ultraconservadores, ultranacionalistas del país que votaron para él en el 2016. Esta es la gente a la cual le gusta su discurso muy negativo contra los inmigrantes, que son violadores, asesinos, criminales, que tenemos que echarlos, no permitirles de entrar, construir el muro. Pero hay también, y necesita, un voto de los independientes. Y los independientes tal vez no les gusta esta manera de hablar negativamente. Y por eso él quiere presentar una visión más suave, una más razonable, una visión positiva casi para la inmigración. Esto también para unir a su propio partido, así que se puedan presentar antes el electorado no como un partido de división y de odio, pero un partido muy razonable que dice sí, vamos a tener inmigración, pero tiene que ser sobre el mérito, sobre el talento, y no basada sobre la lotería o los lazos familiares. Así que es más una medida de campaña que, en mi opinión, no va a transformarse en ley. En la misma opinión del líder de los republicanos, el senador Lindsey Graham, y es solamente para suavizar el mensaje. Señor Viano, que los demócratas, como ya lo anunciaron, rechacen esta propuesta del presidente Donald Trump en el Congreso, ¿también sería considerado por algunos estadounidenses como una acción de campaña? Bueno, tiene razón en un sentido, porque como sabemos, los dreamers, los soñadores, son excluidos. El programa de Trump no incluye ninguna medida sobre los soñadores. La política creada por Obama que protege a los inmigrantes que llegaron aquí como niños, mismo recién nacidos, y que Trump quiere eliminar y reenviar al país de origen de los padres, que esos jóvenes ni conocen para nada. Y también que quiere eliminar la Lotería para la Diversidad, que es un programa desde 1990 que asegura aleatoriamente hasta 50,000 visados
para ciudadanos de países que tradicionalmente tienen bajas tasas de inmigración a los Estados Unidos, en beneficio sobre todo a africanos. Y además, esta palabra mérito tiene, en mi opinión, una naturaleza racista, porque al final, ¿él qué está diciendo? Que él quiere que lleguen al país gente que tiene títulos académicos, preparación universitaria, talento, ofertas de trabajo, vale decir gente del hemisferio norte y no del hemisferio sur. Es una manera elegante de excluir a los africanos en particular, a mucha gente de América Central, América Latina, a mucha gente de Asia del Sur, sin decirlo. Con la palabra mérito, vale decir, tiene que conocer el inglés, tiene que tener títulos académicos, tiene que tener experiencia, ofertas de trabajo y también pasar un examen de civismo que muchos americanos nacidos aquí no podrían pasar, no podrían tener éxito, pero ellos deberían antes de mismo tener la posibilidad de un visado, demostrar que conocen la historia del país, las leyes, la constitución y todo esto. Es una manera racista, en mi opinión, de eliminar a la mitad del mundo. Ahora, señor Viano, el presidente Trump asegura que es necesario reformar el sistema de asilo, que según él ha sido mal utilizado y además aprovechado, ha dicho el presidente Trump, por criminales que entran por esa vía a Estados Unidos y terminan trabajando para narcotraficantes. Por ejemplo, ¿usted considera necesario que sí hay que meterle la lupa, reformular el sistema de asilos en Estados Unidos? Bueno, claramente necesita reforma para ser puesto al día. Siempre todas las leyes, la situación cambia, el flujo de inmigración, de dónde proviene, cuáles son las razones, a dónde hay problemas de guerra, de dónde proviene gente que necesita amparo, refugio para derechos humanos y humanitarios. Claro que tenemos necesidad de reformar el sistema, pero no de reformarlo en esta manera. Es una manera muy drástica, prácticamente impidiendo, por ejemplo, la reunión familiar, que es algo muy importante, mismo para el país. Si hay gente aquí que no tiene su familia consigo, o hay un padre, una madre con una familia aquí, el otro está del otro lado de la frontera, la reunión es en nuestro interés, porque una familia fuerte que puede proveer comida, techo, educación, zapatos a todos, es una entidad familiar positiva para el país. Si hay un padre o una madre que no pueden buscar suficiente dinero para vivir, dependen de la caridad o del dinero público para comer, eso no es positivo. Así que eliminar drásticamente la reunión familiar no es una buena idea, por ejemplo. Y tenemos también que tomar en cuenta que hay muchos trabajos que no requieren títulos universitarios. Un plomero no tiene título universitario, pero aquí en Estados Unidos, como pienso también en Colombia, cobra mucho, gana mucho. Mismo el electricista y todo esto. Vale decir que esta mentalidad que solamente gente que tiene una educación superior puede llegar aquí, no refleja la realidad de la vida, donde todos necesitamos de vez en cuando un plomero, un electricista, alguien que trabaje sobre nuestra casa, que la pinte, lo que sea. También todo lo que se refiere al trabajo de agricultura, de cosechar, de legumbres, verduras, frutas, lo que sea, no necesitan títulos académicos. Es esto el hecho que es muy, digamos, no corresponde a la realidad. Es algo político para tener algo suave, que parece razonable, que es muy, digamos, noble, en el sentido de decir nuestro país se merece gente mejor para dar satisfacción a su base, que voten para él el año próximo. Bien, quiero agradecer a Emilio Viano, analista político, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana. Señor Viano, fue un gusto como siempre. Hasta pronto. Gracias por invitarme. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en San Francisco, en California, una de las ciudades más progresistas de los Estados Unidos, un país donde además la libertad de prensa es un derecho constitucional de máximo nivel, una decena de agentes policiales abrió a martillazos la puerta de la casa del periodista Brian Carmody. Entraron con las armas desenfundadas, lo esposaron y se llevaron todo el material de trabajo que encontraron sobre el caso de la sorpresiva muerte de Jeff Adachi.
el jefe de turno de oficio de los abogados públicos precisamente de San Francisco. La ola de solidaridad e indignación de la prensa local ha puesto bajo sospecha a la policía de la ciudad y de paso ha hecho que un turbio suceso trascienda a todo el país. Nos acompaña precisamente a esta hora el periodista estadounidense Brian Carmody. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias por atendernos. Buenas tardes, gracias por ponerse en contacto con nosotros. Por atender esta llamada. ¿Por qué cree usted que los agentes se presentaron en su casa para requisar su material de trabajo? ¿Qué estaban buscando? Ellos vinieron a mi casa hace unas semanas y me pidieron que revelara mi fuente y una copia del reporte policial con relación a la muerte del defensor público Jeff Adachi. Ahora, siendo la libertad de prensa un derecho constitucional en los Estados Unidos, ¿usted ha tomado medidas legales al respecto sobre este caso? En este momento no, lo que estamos trabajando, bueno, ha pasado una semana, ellos se llevaron todo mi equipo, así que no puedo trabajar en este momento, no tengo lo que necesito para trabajar, así que nuestra meta en este momento, número 1, es conseguir que me regrese mi equipo y número 2, principalmente, también lo que podemos llamar invalidar esa orden de registro, lo que significa que un juez o cualquier otro juez puede revisar esto y decir que esta orden fue obtenida de manera inapropiada, fue emitida de manera inapropiada y que deben regresar todo lo que se llevaron. La Corte y el Departamento de Policía no podría usar esa información que debo recuperar. Bien, usted, le pregunto, ¿va a continuar, va a seguir adelante con la investigación de este caso sobre la muerte de Jeff Adachi? Sí, nosotros, bueno, todavía hay muchas preguntas que no se han respondido, las cosas están en un punto muerto. De alguna manera todavía no sabemos quién era la mujer y quién está involucrada, nadie ha hablado con ella, quisiéramos poder tener esa charla, pero hay cosas que se están moviendo en nuestro reporte y en el caso. Sí, señor Carmody, la prensa local, le pregunto, ¿le ha manifestado apoyo hacia usted, hacia su caso? En realidad es increíble. La prensa local, la prensa nacional e incluso la prensa internacional me han llamado periodistas literalmente de todo el mundo en apoyo a esto y estoy realmente agradecido de lo que está pasando. Ahora, después de este suceso, el allanamiento a su residencia y, por supuesto, la investigación que está adelantando, ¿ha recibido amenazas? No, nada en lo absoluto. ¿Sabes? De hecho, además, la policía lo único que hizo fue dañar la puerta de mi casa. Estuve con mi esposa hace unas 6 horas y bueno, después de eso me dolió un poco, pero después de eso no hubo nada, no hubo amenazas o violencia. Bien, quiero agradecer a Brian Carmody, ese periodista estadounidense. Gracias por estos minutos para la tarde fin de semana de NTN 24. Mucha suerte con la investigación. Muchísimas gracias. Agradezco y valoro el interés en este caso. Hasta la próxima. Crisis por falta de gasolina en Venezuela. La escasez de combustible afecta el transporte público y el suministro de alimentos. Además, los comercios registran cuantiosas pérdidas. Desde hace varios días, las estaciones de servicio de Caracas amanecen así, algunas cerradas y otras con largas filas de vehículos. Los ciudadanos atribuyen la escasez de gasolina a la baja producción petrolera, a la inoperancia del régimen y a la corrupción. Si no hay producción de petróleo, ¿qué gasolina va a haber? Y aquí no se produce gasolina. 100 litros, 100. No llegamos a 1 millón de litros diarios de gasolina que se produce en este país. ¿A qué cree usted que se debe a todo esto? A la inoperancia de este gobierno. Eso es todo. Si hubiera gobierno de verdad, esto no pasara. Pues tuviera que estar en lo que tiene que estar. Por lo menos un compañero mío ayer hizo la cola en Maracaibo, entró a las 4, salió a las 10 de la noche para poder echar gasolina. Esto es insoportable. El señor Régulo Noriega es dueño de esta estación de gasolina. Agregó que los tiempos han cambiado al igual que la distribución. Señaló que Caracas se está quedando sin combustible. Es la distribución de la gasolina es la que está afectando esto. No están despachando la cantidad de gasolina necesaria para cubrir
el volumen de vehículos que tenemos en Caracas, y esa es la razón, sencillo como eso. Un cambio de sistema de gobierno es lo que buscan los ciudadanos para reparar los daños a la empresa petrolera. Indican que de lo contrario el país quedará incomunicado. ¿Qué cree usted que hace falta para cambiar esto? Te lo digo con toda sinceridad. ¿Ah? Te lo digo con toda sinceridad. Cambiar este gobierno al carajo. A ver si viene otro que supuestamente sea mejor. La preocupación es colectiva. También los embarga la tristeza al ver cómo se ha destruido la estatal Petróleos de Venezuela. Cola, ya ha visto la gente cómo se preocupa y cómo se mortifica para poder hacer su día a día, pues. Es necesario. Sin gasolina no te puedes mover ni para el colegio, ni para tu oficina, ni para hacerla. Y paras el parque automotor completamente, transporte y distribución de productos y todas esas cosas. Bueno, esto es lo que es tristeza, que un país petrolero esté así, pues, haciendo cola para echar gasolina, cuando somos un país que en materia de gasolina y combustibles es uno de los primeros, pues. Más que todo incapacidad, porque había gente que calificada, que antes trabajaba y esto nunca sucedía. Ahora mira. Pero la situación es realmente crítica en las principales ciudades del país. Veamos. Estas son las filas que vivieron el día de ayer varios venezolanos para poder comprar gasolina en Valencia, que es la capital del estado Carabobo, y también en Maracay, capital del estado Aragua, esto en la región central del territorio venezolano. Además, en zonas de frontera, los precios de la gasolina son bastante altos. El combustible se cobra incluso en dólares o, por ejemplo, en reales, como sucede en la población de Santa Elena de Guairén, ciudad fronteriza, por ejemplo, con Brasil. Y para hablar de este tema me acompaña Ricardo Delgado, exalcalde del municipio Gran Sabana en Venezuela. Una muy buena tarde, gracias por atender esta llamada. Bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos. Agradecemos esta ventana una vez más que nos abren para comunicarnos, porque los medios en Venezuela prácticamente están censurados como para mostrar cuál es la realidad que está detrás de esta crisis provocada, inducida de la industria petrolera y sus productos finales como es la gasolina y el gasoil para el transporte público en Venezuela. Estamos viendo, señor Delgado, que es un problema generalizado ya. No hay en la capital Caracas, sí. No hay en Valencia, no hay en Maracay, en el centro del país, pero tampoco hay en la zona de frontera, por ejemplo, en Santa Elena de Guairén, que es frontera con Brasil. ¿Qué está pasando? Agradezco mucho eso y que preste atención a la población venezolana, qué es lo que acontece. Ok. Mira, porque el tema de la crisis de la gasolina, como esta gente, este régimen no hace nada por ignorancia o por nada de esas cosas, todo lo hace intencionalmente. ¿Qué pasa? Como estamos presionando, los de la oposición estamos presionando para lo que llamamos el cese de la usurpación, el gobierno lo que ha querido ganar con lo que pasó en Noruega es tiempo. Lamentablemente algunos dirigentes cayeron en darle ese tiempo a este régimen, porque en 2 meses, Carlos, en 2 meses el gobierno ya no tendrá gasolina y tendrá que salir al mercado negro internacional para comprar gasolina. ¿Y cómo lo puede hacer? Y esa es la medida que ha tomado. Está liberando el control cambiario. ¿Por qué? ¿Para atraer inversión extranjera? No. Ellos mismos van a llenar el mercado interno con dólares en efectivo para así dolarizar el precio de la gasolina. ¿Qué va a pasar? La gasolina barata de Venezuela va a ser la gasolina más cara de América Latina. De esa manera la gente va a sentir como que hay una estabilización de la economía. ¿De dónde salen las divisas que el gobierno va a inundar el mercado? Carlos, como lo hemos dicho desde el principio de nuestras denuncias, el gobierno se ha trasladado a Ciudad Guayana porque allí es donde están sacando el oro del arco minero de manera ilegal porque no llega al Banco Central. Están llegando vuelos de Turquía, están transportando oro y traen dólares en efectivo. Ellos no pueden inundar eso en un día, en 2 semanas. Necesitan por lo menos, Carlos, 2 meses.
que esos son los 2 meses que está tratando de ganar el régimen con una supuesta, un supuesto diálogo en Noruega, para así darle esa sensación. Entonces, esas 20 toneladas, estoy hablando con precisión, 20 toneladas, Carlos, representan 800 millones de dólares que va a inundar el régimen en la calle, y de esa manera va a dolarizar el combustible sin que los venezolanos puedan protestar. Señor Delgado, una consulta. Carlos, señor Delgado, una consulta. En este momento, ¿Me escucha, señor Delgado? En este momento, Sí, por ejemplo, Rusia, China, que son aliados de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, ¿pueden, por ejemplo, proveer el combustible que hace falta? Aunque venga de muy lejos y aunque cueste mucho más, por supuesto. Exactamente, pero como está el cerco marítimo, ¿qué va a hacer el régimen? El régimen va a mandar buques piratas, aguas internacionales, hacen el trasegado, lo descargan en los puertos de Venezuela y el combustible va a ser muy caro. Eso tiene un impacto social muy fuerte, Carlos, sobre todo en las comunidades indígenas de la Gran Sabana. ¿Por qué? Porque de las 169 comunidades que hay en la Gran Sabana, el 60% se encuentra por acceso aéreo. Es decir, tienes que ir en avioneta o tienes que ir por vía fluvial y necesitas combustible. Imagínate tú la dificultad que eso trae, porque de una gasolina que no costaba nada, va a llegar ahora a costar muchísimo más caro. En este momento, Carlos, los de Santa Elena de Guairén compran o abastecen sus vehículos en la población fronteriza de Pacaraima a 5 reales, lo que sería unos $50, y lo venden a $3 en Santa Elena de Guairén, es decir, casi 10 reales, 10 reales en Santa Elena de Guairén. Y como la economía está muy golpeada, Carlos, donde el salario mínimo en Venezuela vale $6, un padre de familia va a empezar entonces a contrabandear de Brasil a Venezuela y empezar otra vez con ese desastre, y va a dar cierta apariencia de un progreso económico, lo cual puede beneficiar al régimen de Maduro. Y por eso el régimen lo que necesita es tiempo, y no podemos caer nosotros que estamos enfrentando esta usurpación de poder en darle más tiempo a esto, y es importante que el venezolano entienda que no se le puede dar tregua al régimen de Nicolás Maduro. Señor Ricardo, definitivamente las refinerías de Venezuela no están operando en este momento, es decir, ¿no pueden refinar el crudo venezolano? No. Acuérdate que el crudo venezolano es un crudo muy pesado que requiere aditivos importados para poder mezclar y de esa manera tener los productos finales. Con el embargo marítimo y con todo el bloqueo, esto no es posible. De tal manera, incluso algunos aditivos que ya Rusia ponía para las refinerías últimas que se estaban haciendo, ya Rusia no lo está despachando a Venezuela. De tal manera que necesariamente para poder subsistir el régimen tiene que ir, como le expliqué, a las aguas internacionales y comprar en el mercado negro a los piratas que traigan de sus buques la gasolina o el diésel o el gasoil que el país necesita. Bien, vamos a agradecer a Ricardo Delgado, exalcalde del municipio de Gran Sabana, en Venezuela, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Vamos a estar, por supuesto, pendientes de lo que ocurre en Venezuela con el tema del combustible. Sigue escaseando en las principales ciudades del país. Gracias, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta pronto. Y recientemente se estrenó la película La Medium del Venerable, que revela la vida de Sofía Carreño, una mujer madura que sostiene una comunicación paranormal con el venerable médico venezolano José Gregorio Hernández. En este filme, Sofía no solo tendrá que enfrentarse a su propia familia y a su círculo social, que pondrán en duda su cordura, sino a médiums falsos y espíritus oscuros que intentarán acabar con su vida para evitar que cumpla con su misión de servicio. Tenga mucho cuidado con ese tema. ¿Usted cree en Dios? En este momento no es Sofía la que está hablando. Soy el doctor José Gregorio Hernández Cisneros. No olvide que si usted decide ayudarnos, Yo acepto. esta misión está llena de grandes y peligrosos enemigos. A esta hora de la tarde saludamos a Selmira Zuluaga, es la directora y escritora de La Medium del Venerable. Bienvenida a NTN 24, gracias por atendernos.
Feliz, gracias por invitarme a tu programa, Carlos Eduardo. Bienvenida. Lo primero, ¿quién es Sofía Carreño, protagonista de su obra? Bueno, Sofía Carreño es, en la vida real, es una de mis mejores amigas, si no la mejor amiga, con la que he tenido que convivir y acompañarla en muchos años, porque le he hecho un seguimiento, porque me apasiona su misión de servicio. Ella era una mujer, es una mujer que es decana, fue decana de Filosofía y Letras en una de las más importantes universidades del Valle. Y como todo filósofo, pues estaba un poquito alejada de la fe, aunque es católica, y de repente se casa, pasa por un momento difícil en su vida, con mucho esfuerzo logra tener su primer hijo y muere de muerte súbita a los 3 meses de nacido. Y a partir de ese momento ella comienza a vivir una cantidad de experiencias dentro de su dolor que la confundían. Empezó a oír voces que le decían que escribiera, hasta que un día se decidió a escribir. Y bueno, y aquí empieza toda esta historia. Ella descubre tener una comunicación paranormal con el médico venezolano, doctor José Gregorio Hernández Cisneros, muerto en 1919. Hace 100 años, ya vamos a cumplir 100 años, se va a cumplir el centenario. Y bueno, y esta historia la tenía que contar. Bueno, ya he escrito 2 libros de todo este tema. Puedo hacer 10 películas más porque de verdad hay tanto que contar y ha sido tan maravillosas las vivencias al lado de ella que hay que contarlas. Yo no me puedo morir sin contar esta historia. A Dios gracias, ya tenemos la película La Medium del Venerable en las salas de cine, a las que las invito a todos. Ahora, señora Selmira, hablemos sobre José Gregorio Hernández. ¿Por qué decide escribir sobre él? Bueno, cuando yo tenía 9 años, nació mi hermanito menor, Mauricio. Nació con un problema cardiopulmonar, él fue prematuro y no se le desarrolló su parte cardiopulmonar. Y fue un problema serio y fue desahuciado, que se moría a los 3 meses. El médico de la familia le dijo a mi papá, mire, después de que mi papá ya había llevado al niño a Houston, a Estados Unidos, a todas partes lo habían llevado, a Europa, o a donde no lo llevaron, a todos los médicos más importantes del país, buscando curarlo. Lo que hace un papá y una mamá desesperados por salvarle la vida a un hijo. Hasta que el médico le dice, venga, lo voy a llevar donde una amiga mía, que tiene unos dones muy especiales, y para que hable con el doctor José Gregorio Hernández, que es un médico del cielo. Y mi papá ni siquiera había oído hablar de él. Y entonces, pero dijo, si es del cielo, y si es un ángel, y si es un santo, o si es lo que sea, yo busco lo que sea por mi hijo. Y se fue, y bueno, fue muy claro desde la primera cita. Esa comunicación fue muy especial porque le dijo, su hijo ya terminó de cumplir su misión. Es un egoísmo alargársela, pero ustedes han orado tanto y le han pedido tanto a Dios que Dios les ha permitido tenerlo unos años más de vida, y vivió hasta los 15. Y fue maravilloso haber tenido esos 15 años con Mauricio, fue un regalo del cielo que nunca tendremos con qué pagarlo. Y ahí empezó mi curiosidad. Entonces yo empecé a acercarme mucho a Sofía en la vida real, que se llama Nancy. Empecé a acercarme mucho a ella y empecé a vivir una cantidad de experiencias y a ver una cantidad de cosas que se me despertó una espiritualidad que yo decía, yo no podía creer que la vida después de la muerte existiera, y la comprobé. Y todo esto lo estoy contando no solo en los libros, sino también en la película. Ha sido para mí muy enriquecedor. Mi vida cambió por completo. Uno cuando empieza a estar cerca de Dios y empieza a creer en Dios y a tener fe y se vuelve compasivo, se vuelve misericordioso, uno empieza a adquirir una cantidad de cualidades, aunque nos falta mucho pues para pulirnos, pero yo le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de acercarme a esa espiritualidad que es tan necesaria en la vida. Ahora, señora Selmira, una consulta más. ¿Qué podemos ver en la película? ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, yo sé que la película les va a gustar, no se la pierdan. Es una película hecha con infinito amor de todo un equipo súper profesional, un equipo pequeño,
porque pues en la ministra yo tuve 45 personas en técnicos y aquí tuve 20, pero los 20 eran recontra profesionales. Y además personas de alma. Aquí no hay dueños de la película, aquí todos somos dueños. Entonces, Selmira, hagamos la película, no dejemos pasar el tiempo, hagamos la película. Entonces yo pongo las cámaras, yo pongo las luces, yo pongo las no sé qué, entonces todos estamos a riesgo. Los actores, yo actúo, no, a mí no me pague, págueme después a taquilla. Es todo un grupo lleno de amor y todos espirituales, y los que no eran espirituales, los técnicos, que por lo general los técnicos de cine son medio apáticos, o apáticos y medio, diría yo. Todos al terminar el rodaje terminaron muy cerca de una cantidad de cosas que no habían conocido y desarrollaron de alguna manera su espiritualidad, y hay unos que ya están creyendo mucho en Dios, que no creían, otros están creyendo en otras cosas que les llamó mucho la atención de los mensajes de José Gregorio, en fin, siempre, pero todos, absolutamente todos, tuvieron una experiencia de una u otra manera que se los acercó a Dios. Es Selmira Zuluaga, directora y escritora de La Medium del Venerable. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Egipto porque varios turistas resultaron heridos tras la explosión de un artefacto al paso de un autobús. Al menos 12 lesionados dejó el estallido. El automóvil, que llevaba en su interior a 25 ciudadanos sudafricanos, se encontraba frente al nuevo Gran Museo Egipcio, cerca a las pirámides de Giza. Los heridos se encuentran estables. La policía aún no informa ni el móvil ni quiénes serían los responsables del ataque. El país está en estado de emergencia desde abril de 2017 como respuesta a una serie de atentados terroristas contra iglesias en el delta del Nilo. Y 3 personas permanecen desaparecidas tras una explosión que se registró en Baviera, Alemania. Los hechos ocurrieron en un edificio de 3 pisos en horas de la mañana. El estallido hizo colapsar el techo de la residencia y se presume que los 3 residentes, de los cuales 2 son niños, estén atrapados entre los escombros. La explosión además afectó 15 viviendas cercanas y varios autos estacionados a las afueras del edificio. Aunque se desconoce la causa del incidente, las autoridades manejan la hipótesis de que se trataría de una fuga de gas. Todo para salvar el Brexit. La primera ministra británica, Theresa May, informó este domingo que prepara una nueva oferta a los diputados para tratar de aprobar el acuerdo del Brexit. May, que entregó la información al diario The Sunday Times, llamó esta propuesta la ley del acuerdo de retiro y contempla un paquete de medidas mejorado. La jefa de gobierno agregó que su trámite iniciará la primera semana de junio. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.